justo la labor que había hecho Constantino, ¿no? Constantino, al formalizar a la Iglesia Católica como religión estamental del gran Imperio Romano, también en pocas palabras le dio un despliegue, ¿no? Le dijo, pues, miren, ¿saben qué? Este es todo mi imperio, es el Imperio Romano. Pero en ese Imperio Romano tú vas a cogobernar prácticamente a la religión católica, asumiendo el cristianismo como tal. Y esto se va a volver interesante. La Iglesia Católica adquiere relevancia. Y adquiere relevancia porque está encargada de la formación de los futuros líderes, monarcas, emperadores, y es la que va a brindar la educación. Recuerden ustedes, perdón, van a saber ustedes que durante este tiempo el conocimiento está centrado en la creencia de la fe. No hay más creencia, no hay más conocimiento que centrarlo en la fe. La respuesta a todas las interrogantes que puedas originarte tú están centradas en la fe. Es el panorama que se presenta durante este periodo de la Edad Media. La Iglesia Católica, al igual que el Imperio Romano, ¿no? Va a tener su proceso y conforme van pasando los años, va adquiriendo posición, relevancia, va adquiriendo aspectos, que los papas van formalizando la misma Iglesia Católica y esto pues va generando importancia. Hasta antes del inicio de la Edad Media y en sus primeros siglos, la Iglesia Católica se va a convertir, como se dice, en la ambición de muchos emperadores. ¿Por qué? Porque tiene poder. Ya cayó el Imperio Romano de Occidente, entra la Edad Media, la Iglesia Católica como aquella religión, aquella doctrina que es intocable, que no siente los azotes de los bárbaros, que los bárbaros respetaron ese territorio del pontificado. Y eso va a ser un punto de visión que van a ver, un punto en el cual los otros reyes, monarcas, van a querer, va a ser la ambición de otros, ¿no? Y esto va a ir agarrando relevancia. Para el siglo IX, ya dentro de la misma Edad Media, la Iglesia Católica ya posicionada en toda la Edad Media, ya ella decide, pues, quién va a ser el protector, quién va a ser el emperador, a quién nombra y a quién no, recuerden ustedes ello. Para el siglo X y XI se va a vivir una intensa reforma en la Iglesia. Esta tenía que purificarla. De aquí para atrás, lo que la Iglesia hizo o lo que la Iglesia desarrolló pues va a estar condicionado a muchos puntos de vista. Muchos van a ver a la Iglesia Católica como pues la que hizo mal, la que obró mal, la que esto está bien o no. Muchos aspectos van a salir a flote durante este periodo de tiempo. Por lo tanto, la Iglesia va a estar condicionada a una serie de críticas y de opiniones que más adelante le van a pasar factura, ¿no? Le van a pasar factura porque este va a ser una de las primeras exigencias de reforma dentro de la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia va a tener que actuar ante ella y va a realizar diferentes reformas, ¿no? Una de las primeras va a ser las reformas gregorianas, ¿no? A este modo se va a preparar el surgimiento de una iglesia que se quiere que alcance un auge en los siglos XII y XIII. Y lo va a lograr, ¿no? Va a lograr, así como ya tenía el territorio ganado, va, va a posicionarse durante la Edad Media como una gran institución de dominio en muchos territorios. Y eso va a estar muy bien marcado. Ojo, que la iglesia va a tener tanto poder que va a formar grupos, ¿no? Para realizar cruzadas en búsqueda, ¿no? De territorio santo. Miren, un papa, Inocencio III, va a convocar a cruzadas. Va a convocar a un grupo de nobles. Claro, también influenciado, déjenme decirles, por los monarcas. Porque recuerden ustedes que los nobles son aquellos señores feudales, pues, que en un determinado tiempo los reyes y monarcas le habían dado una administración y se habían posicionado, tenían demasiado poder, mucho más que el rey. Entonces el rey, ¿qué hizo? Hey, con el papado, aquí mandamos a recuperar territorio santo. Estamos próximos a que caiga el imperio bizantino. Ah, no, no, esto no puede pasar. ¿A quién mandamos? Hay que mandar a los nobles. Ah, a los nobles, sí, a los monarcas que no nos caen muy bien, a ellos vamos a mandar. Y eso es lo que empiezan a hacer. Empiezan a mandar a ellos. Es aquí donde surge la imagen de las cruzadas, donde surgen los caballeros templarios, ¿no? Y esto va a ser convocado por el Papa Inocencio III. La iglesia va a vivir, pues, su periodo más glorioso en el plano político, porque va a decidir, imagínense,
va a convocar, va a reunir nobles, soldados para realizar una guerra santa. Pero esa misma importancia política acabó siendo fatal para la Iglesia Católica más adelante. Esto va a despertar nuevos adversarios en contra de la Iglesia, monarcas europeos, entre otros, como les estaba hablando, Enrique VIII también, al no tener una bendición por parte del Papa, Enrique VIII dice, no, yo rompo palitos con la Iglesia Católica, no, con la Iglesia Cristiana, y formo mi propia religión, que es la religión anglicana, y me considero uno parte de los protestantes, que más adelante, yo estoy seguro que el próximo año lo vamos a ver, ¿no? Dios mediante, el próximo año. No, pero no viendo todavía, vamos viendo. Por lo tanto, los papas fuera de la iglesia, ¿no? Por lo tanto, en el caso de Enrique VIII, ojo, vamos a aclarar acá, Enrique VIII quería pedir un permiso para volver a casarse, y el papa le negó. Pero había otros papas, otros obispos, otros cardenales, que estaban obrando mal. Vamos a llamarlo así, vamos a hablar claro, como si estaban obrando mal. Y habían olvidado sus obligaciones espirituales. Lógico, pues, se habían envuelto tanto en el mundo de la política, de designar monarca, rey, de administrar, ¿ah? Porque la Iglesia Católica administraba sus propios bienes, ¿no? Más adelante ellos van a perder esa postura de administrar sus propios bienes, lo pierden con un monarca, pero durante este periodo administran sus propios bienes, por lo tanto la Iglesia Católica, los papas y los obispos se volvieron muy adinerados. Al volverse muy ignorados, condicionaron su existencia y se empezaron a dedicar a cualquier cosa menos actos espirituales. Y esto va a estar analizado por otros gobernantes. Al olvidarse de sus deberes religiosos, ¿no? Va a pasar toda una situación. Pero esto no va a ser durante la Edad Media, esto va a ser durante la edad que sigue, la Edad Moderna. Cuando se inicia la Edad Moderna, y en el último siglo, el siglo XV prácticamente, XV, van a surgir pensamientos, hombres que van a analizar el comportamiento de la Iglesia Católica, ¿no? Y de los cristianos, los papas de aquel entonces, y lo que van a hacer es empezar a criticar. Y una vez que critican, empiezan a reclamarle a la Iglesia que tiene que realizar una reforma. Al, al cambiar eso, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica va en, uno, punto clave, no tiene ingresos. Punto número dos, los que congregan en la iglesia, Manuel ya está que se queda dormido, ya, los que congregan en la iglesia, los que congregan en la iglesia, ojo, no dejaban mucho diezmo. Entonces la Iglesia Católica, para perfeccionar, para hacer crecer, para captar más congregantes, necesitaba realizar un cambio. Y para realizar un cambio necesitaba construir, cambiar, remodelar, ¿cierto? Y esas remodelaciones costaba dinero y tenía que pagar. ¿Y de dónde lo va a sacar? La iglesia empezó a vender las indulgencias, que más adelante ustedes lo van a analizar. Y eso va a ser considerado como las reformas. Y ahí van a surgir los protestantes como Martín Lutero, Enrique VIII, Juan Calvino, que van a ver más adelante. Y eso va a ser en la Edad Moderna. Esa es más o menos la historia de la Iglesia Católica que va a afrontarse en este periodo de la Edad Media, en el cual nos vamos a centrar. Entre las razones que van a dar paso al origen de la Iglesia Católica, ¿no? Y la autoridad que tuvo durante la Edad Media, que fue para mí, en pocas medidas, el máximo esplendor de esta congregación en este periodo de tiempo, ¿no? Durante la Edad Media, en los cuales príncipes, reyes, emperadores, los papas van a imponer una férrea disciplina a todo lo concerniente en el desarrollo de sus estados. La iglesia y sus miembros van a tener el monopolio y el control completo de la educación en la Edad Media. Por eso le dije, durante esta Edad Media, la Iglesia Católica se va a encargar de formar a los hijos de los monarcas, los reyes, los emperadores. ¿Y qué cosa quiere decir eso? Yo lo formo, pero yo lo formo en base a la doctrina, a la religión cristiana, cosa que cuando asuma va a continuar con ella. Por lo tanto, los papas gozaban de amplios dominios en Europa. Además, los clérigos eran recompensados en todas partes, en las anexiones que tenían ciertos privilegios,
y esto pues daba a la iglesia una sólida base material. Como les digo, fue los años esplendorosos de la iglesia católica. Ahora, durante este periodo, ¿no? La iglesia supo valerse por medios eficaces para mantener eso, para mantener ese grado, ¿no? Durante la Edad Media, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿qué medios utilizó la iglesia para mantenerse, posicionarse? Primero la excomunión, ¿no? Que separaba a una persona de la comunidad cristiana, ¿no? Que era terrorífico, ¿no? O sea, decirle a una persona ya, quedas, te vamos a practicar la excomunión. Ah, listo, queda fuera de la comunidad cristiana. Prácticamente quiere decir que tú estás perdiendo tus territorios. Recuerden ustedes que para estar dentro del territorio hermano tenías que adoptar qué cosa, el cristianismo y el derecho romano. Imagínate que te quiten uno, prácticamente te consideran fuera, ¿no? El interdicto, mediante el cual una provincia o un estado recibían sanciones de carácter religioso. Ojo, una provincia o estado, estamos hablando de manera general, o sea, de manera grupal, y la excomunión de manera individual. Y otro punto importante que va a ser la Inquisición. Recuerden ustedes que en el Perú también va a llegar la Inquisición después de los jesuitas. Cuando llega la Inquisición empieza a realizar diferentes actividades en contra de las herejías, ¿no? Que va a ser uno de sus primeros objetivos. Que específicamente surgió en contra de las herejías, es decir, de las doctrinas diferentes a la oficial de la Iglesia Católica, ¿no? Recuerden ustedes que tenemos una religión oficial en este tiempo, de la Edad Media. Si va a haber otra, está en contra de la Iglesia, por lo tanto es una herejía, ¿no? La excomunión, digamos. El interdicto, que es uno de los puntos bien curiosos, ¿no? Este procedimiento judicial de tradición sencilla se puede utilizar como protección ante cualquier agresión o turbación. ¿Qué pasa? Que todo pueblo que estuviese en contra de, de algunos criterios que están plasmados en la religión, ¿no? Eran sancionados en este caso, ¿no? En este caso su objetivo era darle un escarmiento a las personas, ¿no? Que no quieren adoptar y van a perder el derecho romano, ¿no? Van a perder todo beneficio, ¿no? Y este va a ser pues condicionado a un proceso, como se dice. El resultado de ese proceso, ante una herejía comprobada y detectada, eran llevados a la Inquisición y la Inquisición realizaba diferentes castigos, ¿no? Para los herejes y para todo aquel que se contraponía a la religión católica. Esa era la imagen de la religión católica de ese tiempo, ¿no? Realizaba torturas, ¿no? Ya alguien era acusado de hereje y prácticamente ya estaba condicionado. ¿Cuál era la estructura? ¿Cuál será la estructura del clero de la Iglesia Católica? Vamos a tener dos puntos ahí. Los clérigos que viven separados por completo del mundo. ¿Y dónde viven ellos? En los monasterios. Van a ser hombres que se van a dedicar a la oración, la lectura de las escrituras, ¿no? Estos monjes van a someter a una estricta regla, ¿no? Que la iglesia tenía, que se llamaba considerados como el clero regular, ¿no? Y aplicaban una regla de espacio, ¿no? Prácticamente se separaban totalmente del mundo, ¿no? Vivían en los monasterios, netamente hombres, ¿no? Y fue Benito de Nurcia quien va a organizar la creación de los monasterios en Europa Occidental. Y a su orden, una de las primeras va a ser la orden religiosa, se le llamó los benedictinos, ¿no? Y esta orden prácticamente tiene una forma de vida, tiene una manera de vivir en relación a la Iglesia Católica y a su forma de vivir y de servir, como se dice. Por eso es que viven monasterios bien separados de la Iglesia Católica. Y por otro lado van a estar pues los clérigos encargados de enseñar a la población, impartir los sacramentos. Aquí está prácticamente toda la estructura que hoy en día conocemos en la Iglesia Católica, ¿no? De cómo deben vivir en medio de un mundo o en el siglo en el que se encuentra. A ellos se le va a llamar el clero secular. Cuando en el examen preguntemos quiénes conforman el clero regular, usted me tiene que responder todos aquellos que viven separados por completo del mundo y viven en los monasterios. En el clero secular, todos aquellos pues que están en torno, que deben saber dentro del clero secular, están no los llamados el alto y el bajo clero en este caso.
¿no? Son los que son párrocos, padres, obispos, el papa, son considerados parte del clero secular, ¿no? Claro que dentro del clero secular está el alto y el bajo clero. Ojo, el alto y el bajo clero. El bajo clero, los párrocos, aquellos que están en las iglesias, suponete la casa tiene una iglesia, ¿no? Una capilla, ¿no? La iglesia, si no me equivoco, Cristo el Salvador, el párroco, acá también hay otro párroco, no son los encargados, esos son el bajo clero. Y el alto clero está el papa, ¿no? Los obispos, los cardenales en este caso. Ellos gozan de ciertos bienes y una noble autoridad en este caso. En la actualidad, ¿no? El líder, el vicario de Cristo, ¿no? Y a la cabeza de esta organización o esta institución cristiana católica va a estar el Papa. Y él va a residir en Roma, ¿no? Hoy actualmente nuestro Papa que tenemos para todos, para los por encima de los 170 países que están establecieron como religión oficial la religión católica, el Papa es Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Conocido también como el Papa Francisco, ¿no? Algunos como tal lo conocen como los patriarcas, ¿no? En Bizancio el Papa era conocido como el patriarca, ¿no? Pero esta autoridad pertenece netamente a la Iglesia Católica, ¿no? Pero se va a ver, ojo que en este caso, con el Papa de Bizancio, recuerden ustedes, se da el cisma de Oriente y se separa, ¿no? ¿No? Ante las controversias que hay, ¿no? De quién es la máxima autoridad en este caso. Y se separa, por un lado, la Iglesia Católica y por otro lado, la Iglesia Ortodoxa, ¿no? La que está en el territorio de Bizancio. Y aquí tenemos los antecesores, ¿no? Antes del Papa Francisco, el Papa Benedicto, ¿no? Benedicto XVI, ¿no? Está Caro Joseph Boutila, ¿no? El Papa Juan Pablo II, ¿no? Ante él está Juan Pablo I, el Papa Pablo VI, ¿no? Juan XXIII también el Papa Pío XII, ¿no? Y Pío XI en este caso, son los antecesores al Papa, y cada uno ha tenido su escudo propio de su congregación, en este caso, ¿no? En el caso tenemos ahí papas italianos, está la llegada de un polaco, que es el Papa Juan Pablo II, después el alemán Benedicto XVI, y el argentino, ¿no? Papa Francisco. Este es prácticamente los papas, ¿no? Ojo, solamente desde la actualidad 2021 hacia el año 1929, ¿no? Papas que se dan propios hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que nosotros vamos a analizar también más adelante. Y así vamos viendo las autoridades que han sido ese papel. Hasta el momento, queridos estudiantes, gracias por este tiempo. Vamos a pasar a una ronda de preguntas rapidito. Nada. Pregunta número 1, rapidito, Moral. Quiero que para cualquiera y puede responder cualquiera. ¿Quién anexa el cristianismo, ¿no? Como religión de Roma? Constantino. Constantino, muy bien. Constantino es el primero que adopta, ¿no? Anexa. Después esta se va a volver oficial, agarra relevancia. Podríamos decir que toda la Edad Media, o durante casi gran parte de la Edad Media, por no decir, yo creo que toda la Edad Media prácticamente fue, y la iglesia tuvo gran dominación. La iglesia católica dominó, ¿sí? ¿Se podría decir que sí? ¿Será verdad o no? Que tuvo dominio durante toda la Edad Media, agarró relevancia, y eso hace muy importante, que tuvo medios en los cuales que utilizó para coger esa relevancia, sí, ¿no? La excomunión, ¿no? El interdicto en este caso, y la Santa Inquisición, que fueron los medios para condicionar su posición dentro o en el entorno en el cual estaba pasando la Iglesia Católica. ¿No? Claro que esto también pues le va a causar más adelante un condicionante, ¿no? Para que otras personas empiecen a realizar protestas acerca de los usos y costumbres de la Iglesia Católica. ¿Qué más? ¿Quiénes conforman el clero regular? Vuelvo a preguntar, ¿eh? Libre, ¿eh? ¿Quiénes conforman el clero regular? ¿Los obispos y cardenales o los que están en los monasterios?
Los obispos. No, los Los obispos. obispos, Regular, ¿ah? sacerdotes, Regular. No. El clero regular, que viven en los monasterios, aislados, los que adoptan Dije una, monasterios. ¿no? Adoptan Dije una monasterios, postura. puede ser. Y los del secular están los obispos, los cardenales, son los que está dentro del secular está el alto y el bajo clero. Ojo, el alto clero y el bajo clero. El bajo clero son los padres, los párrocos que nosotros salimos y vemos en las diferentes iglesias cercanos a su comunidad, ¿no? Y también están los obispos, los cardenales. El papa pertenece al alto o al bajo clero. Al alto, pero Al alto. Al alto. Al El alto. alto clero. Miren, le estoy preguntando, miren, hay varios que están calladitos ahí pensando, dudando. Bien, muchachos, vamos a, antes que se nos cierre la plataforma, pasamos lista, pero cerramos pulgar arriba.